Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Poder Informativo. Hoy 13 de febrero hemos recopilado como siempre las noticias más candentes de Latinoamérica y de inmediato nosotros comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. Iniciamos de inmediato con los titulares. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, advierte sobre migración masiva de colombianos a Venezuela. Y el presidente de Perú solicita ayuda de autoridades de Estados Unidos para deportar a Alejandro Toledo. Narcos se disputan el trono tras vacío del Chapo. Carteles pelean por el poder y liderazgo en México. Fiscalía panameña detuvo 4 abogados más en el caso de Lavagat. Y en Honduras continúan las protestas de rechazo por la condena que recibió un estudiante culpado de homicidio. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro aseguró este domingo que ha habido una migración en masa hacia Venezuela de colombianos que han huido debido al conflicto armado que afecta a ese país. Según el presidente Maduro, el año pasado entraron a Venezuela de Colombia 100.000 compatriotas colombianos. Están viniendo de Colombia y de Europa gente a vivir a Venezuela por distintas razones. Yo lo dije hace una semana, fue cuando estuvimos en Guarena, en la Villa del Cine. Un saludo a toda la gente allá de Guarenas, de Guatire, de Araira, de la Villa del Cine. Ahí estuvimos y las cifras son impresionantes. El año pasado entraron a Venezuela de Colombia, solo de Colombia, 100.000 compatriotas colombianos. 100.000, no son conchas de ajo, como dicen, por distintas razones. La fundamental económica, buscando una oportunidad en Venezuela, la social, porque en Venezuela tienen educación, sus hijos, desde que nacen hasta que se gradúan en la universidad, gratuita, de calidad, porque en Venezuela consiguen dónde vivir dignamente, una vivienda, porque en Venezuela quien está viejito y ya necesita, como nosotros algunos, tienen su pensión, porque en Venezuela no se deja huérfano al pueblo, el pueblo tiene quien lo proteja en el gobierno bolivariano, el pueblo tiene quien lo ame. Esa es la verdad, a pesar de las campañas sucias que hay en Bogotá. La verdad es que se vinieron con tanta campaña sucia. Imagínense si hablaran bien, no vendrían 100.000 colombianos para acá por año, se vendrían 1 millón. ¿No les parece? Desde ayer hemos estado atendiendo, estoy en conversación, Elías, compañero, vicepresidente Tarek, con el gobernador del estado Zulia, porque hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera, producto de la continuación de la guerra civil en Colombia, de la violencia en Colombia. ¿Sí? Estuvimos recibiendo ayer hasta la madrugada, me reportaron 359 personas en un solo punto. Se vinieron con lo que consiguieron por la guerra. Plomos, muertos, bombas. Los hemos atendido con los brazos abiertos como hermanos. Y ellos saben que llegan aquí y tienen primero en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a una Fuerza Armada Nacional que les va a respetar sus derechos y les va a dar un abrazo como ha sucedido en la madrugada de ayer. Para allá va saliendo el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, porque pudiera agravarse la situación. Y es apenas en uno de los tantos puntos de la inmensa geografía de la frontera colombo-venezolana. Y continuando en este país sudamericano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo que sean encarcelados a los funcionarios que aceptaron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y dijo que terminará las obras que la constructora abandonó. En el caso de Venezuela, los pagos ilícitos alcanzaron
los 98 millones de dólares por diversas obras de envergadura. Revisemos la información. Bueno, quienes quedaron encargados de Odebrecht en el país están... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a la justicia que encarcele a quienes recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sé que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Maduro se comprometió que su gobierno terminará las construcciones que abandonó Odebrecht, la empresa brasileña que pagó millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Latinoamérica. Y continuando en Perú, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deporte al exmandatario Alejandro Toledo, quien estaría en San Francisco, California, y es buscado por la justicia peruana. Esto por presuntamente recibir sobornos de la constructora Odebrecht. Perú esperaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deporte al exmandatario Alejandro Toledo. El expresidente estaría en San Francisco, California, y es buscado por la justicia peruana por presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. El gobernante peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se contactó el domingo con Trump y, entre otras cosas, le planteó la posibilidad de la deportación. La justicia peruana emitió una orden de captura internacional y prisión preventiva de 18 meses. Perú ofrece $30.000 para quien ayude a encontrarlo. Pese a que Interpol lanzó una alerta roja para ubicar a Toledo en 190 países, Estados Unidos ha solicitado a Lima que justifique los motivos para detener al exmandatario, para que un juez local proceda a pedir su captura. En una publicación en Twitter el domingo por la noche, el expresidente negó que se haya fugado, ya que no estaba procesado cuando dejó el país. No precisó si retornará a Perú. Durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Alejandro Toledo en Camacho, se encontró lo que muy pocos imaginaban. Dentro de su vivienda no solo encontraron objetos de lujo, que dejaron en claro la cantidad de dinero que tenía el exmandatario, sino también se halló una mascapa hecha de oro dentro de una vitrina. Este increíble hallazgo ha dejado con la boca abierta a todos, aunque hasta el momento se desconoce si este es original o es una copia. Veamos el material. Primaria, está muy bien. Hola. ¿Qué tal, doctora? ¿Todo bien? Sí. O sea, digo, esta es la clave primaria. Cuando te vienen y te la compras, ya con esto puedes ingresar y luego la puedes cambiar. ¿Se puede abrir? Estamos tratando. Ya. Estas son imágenes hasta ahora no vistas del allanamiento a la casa del expresidente Alejandro Toledo Manrique. The second woman of my life is not here now, but she knows that I adore her. The third woman of my life is my Safta. It's there. Rosie up. Mi suegrita. ¿Cómo va? Uy, falta, doctora. No sabemos ni la cuarta parte del programa. La chequera de un reconocido banco americano nos daría una nueva pista del paradero del prófugo Toledo. Una dirección en Estados Unidos hasta ahora desconocida para muchos de sus amigos. ¿Dónde paga usted impuestos? En dos lugares. En los Estados Unidos, cuando recibo mi salario de la Universidad de Stanford, pago a los Estados Unidos y pago aquí a la SUNAT por el salario que recibo del Congreso de la República. Y en el caso de Coteva, ¿dónde se tributa? No te permito. Yo no soy dueño de Coteva. Hasta donde entiendo, y tú sabes que el señor Maima ha dicho que Coteva le pertenece a él. ¿Usted no sabe dónde tributa? No, porque además no sé de dónde vienen los fondos diversos que él tiene. La historia de un allanamiento que permitió consolidar la investigación del equipo especializado del Ministerio Público.
interesante. Llamamos, ajá. Sí. Encabezado por el fiscal Hamilton Castro. Colegas, ya tenemos la orden judicial y vamos a realizar el operativo. Voy a dejar en uso la palabra al doctor Sergio para que pueda dar las indicaciones y de ese modo realizar un buen trabajo. Solo horas antes del allanamiento se repasaba la estrategia de búsqueda en el búnker de Toledo. La idea es ser muy minuciosos, si es posible revisar 2 o 3 veces. En los lugares donde que parezca que no hay nada, ahí hay que buscar hasta una 4ª vez. La idea es encontrar las informaciones que sabemos que estamos buscando para así poder fortalecer como se merece nuestra investigación. Así, un pool de fiscales sale con dirección a la casa de Camacho. Con ellos, una orden de allanamiento firmada por el juez Concepción Carguancho. Es una orden de allanamiento con registro. Vamos a revisar los fiscales aquí presentes con el apoyo de la policía. Una orden que les da las garantías para que nadie los llame ladrones, como lo hizo la esposa del expresidente. Veo buitres entrando a mi casa en Lima en la madrugada, como ladrones a robarnos sin presencia de nadie. La casa está vacía y no hay abogados ni nadie que sea testigo de lo que se llevan o siembran. En los tachos de basura, entre los libros de historia, detrás de los cuadros o en la pared de un closet. Sí, los cajones abajo son ropas. Ya. Me parece que alguien ha revisado acá, ¿no? No, ¿quién va a revisar? Son sus ropas, Todo sí está tienen abierto. Yo la verdad como te digo, así lo tienen, así son desordenados. Podría estar una tarjeta de crédito, un número de cuenta o un mensaje que sume al expediente Toledo. La cámara nos lleva a la sala principal. Aquí, con luz muy tenue, los libros son examinados minuciosamente página por página, buscando algún documento o detalle que ponga en evidencia la información que Jorge Barata, el hombre de las coimas de Odebrecht, entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El personal especializado de la Fiscalía Anticorrupción sabe lo que busca y todo rincón es analizado. Paul, nada más. Subiendo las escaleras, Paul, de aproximadamente ¿cuántos metros tendrá? Unos 15 metros. En el mismo ambiente, ahora con más detalle, observamos una especie de santuario. Es una urna de vidrio con base de madera que resguarda una réplica de la Mascaipacha inca. En lo alto, como en una galería de arte, Alejandro Toledo ostentaba a sus invitados esta réplica bañada en oro, digna de la máxima autoridad del imperio incaico. Y en otras informaciones, les contamos que los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet mantuvieron una reunión bilateral en la que revisaron temas de integración entre Argentina y Chile, sus vínculos con el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Veamos el material. En momentos en que el planeta enfrenta con resurgimiento ideas que propugnan la disgregación, la xenofobia, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, Chile y Argentina, como repúblicas hermanas, se abrazan nuevamente para reivindicar la unidad. Hoy mismo con el presidente Macri hemos tenido una reunión y hemos conversado sobre los avances y qué más podemos hacer hacia adelante, entre otras cosas sobre los temas de mayor cooperación en el ámbito de los desastres naturales. Y hemos firmado, como ustedes han sido testigos, de la Declaración de Chacabuco, en la que plasmamos algunos aspectos importantes de la relación bilateral, como también nuestra visión compartida del contexto regional. Es un día que nos habla de la prosperidad de los pueblos y del derecho a darse su propio destino, una fecha que habla del fin de los súbditos y del sitio protagónico de los ciudadanos, un día que nos habla de la hermandad y del futuro común. Y a esta hora nosotros hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más de Poder Informativo.
perfectly balanced lager, recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Y estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo. Y de inmediato nosotros continuamos en México. Tras el vacío de poder que dejó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en el interior del cártel de Sinaloa, grupos internos se están disputando el poder y liderazgo. Así lo afirmó ayer el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa Nacional de México. Se incrementan en México los violentos enfrentamientos entre los grupos criminales del Cártel del Pacífico en la lucha por asumir el liderazgo de esa organización. La ausencia del Chapo Guzmán, quien fue detenido y después extraditado a Estados Unidos, generó una guerra interna que todavía no fue resuelta. Así lo afirmó el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos. Yo creo que es la gente de lo que se conoce como este cártel del Pacífico, y que, bueno, ante la ausencia de su líder, pues hoy están peleando quién se puede hacer cargo de la organización. Yo estimo que eso es lo que está pasando. El objetivo número uno es bajar la incidencia, inhibir estos brotes de violencia que se han dado en algunos puntos del estado, y obviamente convencer a la sociedad de que el gobierno del estado, con el apoyo de la federación, está caminando en su objetivo principal, que es lograr el bienestar. Y nosotros continuamos en México. Allí el grito unánime contra Donald Trump y el reclamo de respeto se unieron en la capital y otras 17 ciudades de México a decenas de miles de personas que lanzaron consignas por la unidad. Ellos derribaron también simbólicamente el muro que el presidente de Estados Unidos pretende construir a lo largo de la frontera común. Miles de mexicanos salieron a las calles el domingo para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha logrado que el pueblo de México se una, independientemente de los partidos, de las religiones, de la diversidad que tenemos en nuestro pueblo. Necesitamos unirnos en un bien común. ¡México! 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 Decenas de organizaciones civiles, universidades y asociaciones empresariales marcharon en diferentes ciudades del país por el respeto a México. La manifestación con tintes nacionalistas bajo el ala del movimiento Vibra México fue convocada por redes sociales. Siempre hemos sido patriotas, sin embargo ahora nos sentimos ofendidos porque nos ha insultado y trae alguna rabia contra nosotros, injustificada. Trump calificó a los inmigrantes mexicanos de criminales, firmó un decreto que autoriza la construcción de un nuevo muro fronterizo que asegura será pagado por México, y ha amenazado con un impuesto a las importaciones a empresas extranjeras que quieren invertir en el país. Y a esta hora nosotros pasamos a Panamá. Allí, con banderas y pancartas, los trabajadores de la construcción gritaban y manifestaban su molestia. Esto en contra de actos de corrupción que han salido a la luz pública en este país. Un grupo de trabajadores de la construcción en Panamá se manifestó contra la corrupción el viernes afuera de la Fiscalía General. Luego de que el jueves Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca implicada en los Panama Papers, fueron detenidos por la investigación del caso de corrupción brasileña Lava Jato. Ramón Fonseca había acusado al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de recibir donaciones de la constructora brasileña Odebrecht. La empresa pagó millones de dólares en sobornos para conseguir enormes contratos de obras públicas en Latinoamérica. Y continuamos en Panamá. Autoridades panameñas mantienen detenidos a Mossack y Fonseca, luego de terminar el interrogatorio a los tres letrados por el supuesto blanqueo de capitales en el caso Lava Jato que se les achaca. La Fiscalía dispuso la detención preventiva
esto para evitar fugas. La Fiscalía panameña ordenó este sábado la detención de otros 4 abogados, 3 de ellos del bufete Mossack Fonseca, por presunto blanqueo de capitales en el caso Lava-Jato, un escándalo de corrupción que ha sacudido a la clase política de Brasil y otros países. Ante esta situación, los hijos de Ramón Fonseca salieron en defensa de su padre. Escuchemos. Esto es hora de chiflados. Los hijos de Ramón Fonseca defendieron el viernes a su padre, fundador de la firma panameña de abogados implicada en el escándalo de los Panama Papers. Fonseca y Jürgen Mossack fueron detenidos el jueves de manera preventiva por la investigación del caso de corrupción Lava-Jato en Brasil. Hoy realmente no creo que hayan encontrado nada, pero como dice mi hermano, si encuentran algo no hay nada que temer, no hay nada que esconder aquí. La Fiscalía acusa a Mossack y a Fonseca de blanqueo de capitales para eliminar evidencias de los implicados en los desvíos de recursos públicos de Brasil. Nos han dejado a la gran mayoría en la calle y eso no es culpa de mi papá, no es culpa de Mossack Fonseca, nos han querido llamar organización criminal, creo que dijo ayer la procuradora, es una locura. Si nos van a decir eso, que se lo digan a todas las firmas de abogados aquí en Panamá, porque todas hacen exactamente lo mismo. Antes de su detención, Fonseca, exministro consejero del gobierno, había acusado al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de recibir donaciones de Odebrecht, una de las grandes empresas constructoras acusadas de soborno. Que han mostrado interés, están en su derecho de mostrar interés. Y a esta hora nosotros hacemos una segunda pausa comercial. No se aparten, ya regresamos con más noticias en Poder Informativo. Heineken has been family owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my 3rd best actor. Third? Right, 3rd. I'm still in the top 5. There's more behind the star. Make every project a project to be proud of. Get the advice you need, the value you expect, and the quality you deserve. See the Do It Members flyer for great savings. Y regresamos con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Honduras. Justicia fueron las palabras exclamadas por niños, jóvenes y adultos que se hicieron presentes ayer en la marcha convocada por un grupo de jóvenes. Esto para exigir que se deje en libertad al universitario Kevin Solórzano, quien ha sido declarado culpable por la muerte de un exfiscal acaecido en la aldea El Chimbo, municipio Santa Lucía, el pasado 11 de noviembre del 2014. Cientos de personas marcharon el viernes en Honduras para exigir la revisión de la condena de al menos 33 años para Kevin Solórzano, un estudiante universitario acusado de asesinar a un fiscal. Los manifestantes recorrieron 4 kilómetros desde la Universidad Autónoma hasta la Casa de Gobierno. Estoy impresionada porque nunca en mi vida hubiese imaginado que esta persona nos apoyara. El joven de 21 años fue condenado el miércoles a entre 20 y 30 años de cárcel por el asesinato el 11 de noviembre de 2014 del exfiscal Edwin Aguiguren. Además, podrían sumarle entre 13 y 20 años por tentativa de asesinato de la esposa del magistrado. Y continuamos con más del caso del joven Kevin Solórzano. Escuchemos extracto del momento en que es condenado frente al Tribunal de Sentencia de Honduras. Caso bastante emblemático y que ha causado innumerables reacciones en la población en general desde el pasado 8 de febrero. Y declarar culpable al señor Kevin Joshua Solórzano Hernández por el delito de asesinato consumado en perjuicio de Edwin Giovanni y Urangul. Se señala audiencia de pena.
Este es el ambiente después de haber escuchado el momento que estaba recibiendo la sentencia Kevin Solórzano. Reacciones de parte de familiares y en estos momentos observamos a Kevin. Y finalmente llegamos a Chile. Chilenos se mantienen luchando por el premio Oso con el retrato de la exclusión a una mujer transgénero. El director chileno Sebastián Lelio volvió a la competición de la Berlinale con Una mujer fantástica, un retrato de la exclusión social a las personas transgénero. Veamos el siguiente material. Sebastián Lelio vuelve a la Berlinale con Una mujer fantástica, un retrato de la exclusión social a las personas transgénero. Fue la actriz Daniela Vega la que colocó a Chile en la lucha por los osos del festival, gracias a su interpretación de Marina, la mujer a la que, por el hecho de ser transgénero, se niega hasta el derecho a dar el último adiós a quien fue su pareja. Esta fue la primera representante de América Latina a competición en esta Berlinale, a la que acudió arropada por el éxito logrado en 2013 por Lelio con Gloria, Oso de Plata a su gran actriz Paulina García. Vega, puntal de la película como lo fue su antecesora de Gloria, encarna en esta coproducción chileno-española-alemana a una transgénero a la que la familia del fallecido quiere expulsar de su entorno, ya que en su momento no pudieron evitar su existencia. Chile ha sido una cinematografía de peso en las últimas ediciones en la Berlinale, y es que al éxito de Gloria siguieron en 2015 el Gran Premio del Jurado para El Club de Pablo Larraín y el de Mejor Guión para El Botón de Nácar de Patricio Guzmán. Ahora Chile regresa a la competición con Esta mujer fantástica, un film en el que Lelio rinde de nuevo tributo a un personaje que no se rinde. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra edición Poder Informativo a través de Power TV. Recuerden, este programa fue presentado en colaboración con Caribbean Speed Printers. Esperamos que ustedes hayan disfrutado todas las informaciones y la invitación es para mañana, donde le traeremos más noticias candentes de Latinoamérica. Quien habló para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.